Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bobby's driving his cat, and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sucedió una noche colección, un programa guadiana que aparece de vez en cuando y que reúne algunos de los mejores reportajes de Sucedió una noche, el programa de la SER dedicado al cine clásico. Hoy solo tenemos media hora, pero intentaremos aprovecharla bien. En el programa de hoy vamos a hablar de dos artistas míticos. Creo que tenemos al gran Miles Davis al teléfono. Señor Davis, ¿es usted de verdad? Sí, soy yo. ¡Qué honor! En efecto, el trompetista Miles Davis, autor de la que muchos consideran la mejor banda sonora de jazz de la historia, la de la película Ascensor para el cadalso de Louis Malle. Os vamos a contar cómo fue la grabación de esa banda sonora. Y también hablaremos de un actor al que todo el mundo recuerda por un personaje. ¿Cuál es su nombre? Tarzán. Nombre y apellidos. Es el único nombre que tiene. Os vamos a descubrir cuál fue el triste final que tuvo Johnny Weissmuller. Él no es como nosotros. Es blanco. Aunque sea blanco, has de comprender que viviendo de ese modo, sus emociones son poco humanas. Poco humanas. Él es humano, sin embargo. Si estáis listos, empezamos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Daylight has found me here again. You can ask me anything but where I've been. The things that used to matter seem so small when you're looking for a soft place to fall. Don't misunderstand me, baby, please. I didn't mean to bring back memories. You should know the reason why I called. I was looking for a soft place to fall. Esta es la cantante country Alison Moorer con una canción compuesta para la película El hombre que susurraba a los caballos, aquella de Robert Redford en la que Scarlett Johansson aparecía todavía siendo una niña. Y vamos a empezar, como os anunciábamos, hablando de uno de los grandes iconos del cine de aventuras clásicos, Johnny Weissmuller, un actor que tuvo su momento de gloria pero que no pudo o no supo reconvertirse a tiempo y quedó para siempre encasillado en un personaje que incluso acabó llevándole a la locura. Acapulco, México, a comienzos de los años 80.
Los médicos, enfermeras y demás personal sanitario conocen bien al paciente al que acaban de ingresar. Aquí tengo una esquizofrenia típica. No es la primera vez, cada cierto tiempo le ingresan debido a las crisis de desvaríos que sufre periódicamente. ¿Cree que está enfermo? Nostálgico, es posible. Así es, en esas crisis su cabeza vive en el pasado. Es un hombretón alto y de más de 120 kilos de peso que en su juventud fue una gran estrella de la pantalla, el autor del grito más famoso de la historia del cine. ¿Qué ha sido eso? Eso ha sido un grito humano. ¿Un grito humano? Un personaje, el de Tarzán, en el que el pobre hombre se ha quedado atrapado. Por eso se pasa las noches gritando, tratando de imitar su famosa llamada de la selva. El diagnóstico de los médicos es claro: esquizofrenia y desvaríos crónicos con reminiscencias permanentes, resultado de un shock psicoobsesivo con difícil tratamiento y menor curación. Lo que no puedo entender es cómo llegó aquí. Johnny Weissmuller nació en 1904 en una pequeña localidad que hoy pertenece a Rumanía y que por entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Sin embargo, en su pasaporte ponía que había nacido en Pensilvania, lugar al que emigraron sus padres cuando él tenía 3 años. ¿Jura solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Tarzán siempre decir verdad. Pues no siempre. Al parecer, Weissmuller falsificó su partida de nacimiento para poder participar en las competiciones de natación representando a Estados Unidos. Y es que de niño era algo raquítico y enfermizo. Los médicos le recomendaron entonces que hiciera ejercicio para fortalecer los músculos y los huesos. Unga. ¿Qué? Nadar. Muy bien. Gracias a los largos y brazadas que hacía en la piscina, el cuerpo de Johnny Weissmuller se fue moldeando musculoso y alto, hasta llegar a medir 1,90 de estatura. Me pregunto cómo estarías vestido. Seguro que bien. Causaría sensación en Londres. Eres muy atractivo. También desde muy joven se dedicó a la competición. Se lanzó al agua y avanzó cortándola como la proa de un esquife. Con 17 años se convirtió en campeón de los Estados Unidos y en la década de los años 20 ganó 5 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París y Ámsterdam. Obtuvo 67 récords mundiales y fue el primer hombre en bajar del minuto en los 100 metros libres. ¿Ha batido algún récord de resistencia? Háblenos de su entrenamiento. Nada usted todos los días, ¿verdad? Sus éxitos deportivos le convirtieron en una celebridad. Bien, brindemos por la natación. De acuerdo. Pero no podía seguir compitiendo toda la vida. En 1930 se retiró de la natación sin que nadie hubiera logrado vencerle hasta ese momento. Alguien le aconsejó entonces que buscara trabajo en el negocio del cine, que con la llegada del sonoro vivía un nuevo auge. Empieza a interesar. Es un proyecto de envergadura, interesantísimo. Las películas ganan de día en día. Lo malo es que Weissmuller no tenía estudios ni talento artístico. Hace algo más que nadar. Le dieron trabajo en 2 películas, en una hacía de Adán y en otra de extra en una exhibición deportiva. Desilusionado, dejó el cine y empezó a trabajar como modelo de bañadores, hasta que en 1932 llegó Tarzán. Metro quería llevar a la pantalla la novela de Edgar Rice Burroughs, Tarzán de los monos. La primera opción para interpretar al hombre mono fue un lanzador de peso llamado Bruce Bennett, pero poco antes de comenzar el rodaje se fracturó la clavícula y hubo que buscar un sustituto a toda prisa. Weissmuller paseaba a su 1,90 m de estatura por una piscina cuando un día le vio el guionista de la película, que enseguida le recomendó al director. ¿Es un hombre sano? ¿Es normal? Según me han dicho, es un joven extraordinario. Tiempo después, Van Dyke, el director, confesaría que le eligió por una sencilla razón. Necesitaba un joven cuyo rostro no reflejara asomos de civilización, y de todos los candidatos que me presentaron, él era el que tenía más cara de idiota. Las dotes de actor de Johnny Weissmuller eran prácticamente nulas, pero eso no importaba mucho. Sus diálogos eran mínimos. Tarzán, Jane, daño, cabeza, gustaría, Jane. Eso es casi una frase, Tarzán. Lo importante era que mostrara su impresionante corpachón, que fuera capaz de luchar contra cocodrilos, remontar a nado cascadas, saltar de liana en liana y realizar toda clase de proezas físicas. ¡Trae a Tarzán, Chita! ¡Corre! ¡Ve a buscar a Tarzán y tráelo!
Tarzán de los monos fue un gran éxito en todo el mundo en el año 1932. 2 años después repitió triunfo con Tarzán y su compañera. Buenos días. Te amo. Nunca lo olvidas, ¿verdad, Tarzán? Te amo. No olvidar. ¿A quién amas? Amar a Jane. Amo a mí. Mi esposa. Mi esposa. Y a esta seguirían otros títulos como Tarzán en Nueva York, La fuga de Tarzán o Tarzán y su hijo. Niño fuerte. Llamar elefante. Elefante, con una naricita como la suya. Después llamar elefante. Ahora llamar Boy. Pero eso no es un nombre. Boy. Bueno, después de todo, yo soy su madre. Tarzán padre. Llamar Boy. Entre 1932 y 1948, Johnny Weissmuller protagonizó 13 películas de Tarzán. Tras la Segunda Guerra Mundial, la RKO se hizo cargo del personaje y ahí empezó su decadencia. El público se había cansado de él. Jane. Tarzán. Jane. Tarzán. ¿Sí? Jane. Tarzán. Jane. Tarzán. Jane. Tarzán. ¡Calla, Tarzán. por favor! ¡Déjame ir! ¡No puedo soportarlo! Físicamente, Johnny Weissmuller ya no era el de antes. Había engordado, perdido tono muscular. Además, empezaba a tener problemas económicos. Él es feliz. O lo era hasta que... Nunca se había sentido desgraciado. Probó suerte sin fortuna en otros géneros cinematográficos. Se inventó entonces otro personaje parecido a Tarzán llamado Jungle Jim, que interpretó en varias películas para el cine y la televisión. Thanks to you, Mr. Jim, Jungle Jim. I'm Cameron. Pero estas películas no tuvieron ningún éxito. Decepcionado, Johnny Weissmuller se retiró del cine en 1955. Otro de los grandes problemas de su vida fueron las mujeres. Él pertenece a la selva. Ya no. Me pertenece a mí. El actor se casó 6 veces. Buena idea. Crearás una familia de pequeños nadadores. Solo su cuarta esposa le dio hijos y en general le fue bastante mal con casi todas. Su matrimonio más famoso fue el segundo, el que tuvo con la actriz mexicana Lupe Vélez, con la que mantuvo constantes peleas que fueron muy publicitadas por la prensa. Eran lo opuesto, ella noctámbula y juerguista. A él, en cambio, le gustaba vivir de día y las cosas sanas. Eche un trago de whisky, Tarzán. Whisky malo. Sinceramente, nunca se me habría ocurrido que fuera usted abstemio. Todas sus esposas le fueron dejando. La quinta ni siquiera se molestó en darle excusas. Le abandonó simplemente porque había dejado de ser famoso. Ellas te quieren, te odian, se calientan, se enfrían, se ilusionan, se deprimen. He presenciado abandonos mucho más traidores y perversos que el que acaba de suceder aquí. Para entonces, Johnny Weissmuller no era ni la sombra de sí mismo. Pesaba 120 kilos, el público le había olvidado y estaba completamente arruinado. El actor tuvo que vender sus trofeos y medallas deportivas para sobrevivir. Tarzán no sabe de dinero. Para él no significa nada. También vendió su casa de Beverly Hills. Nosotros ir a Nueva York enseguida. Allí conocería a la que fue su última esposa, Maria Bauman, que esta sí le acompañaría hasta su muerte. Johnny Weissmuller sobrevivía promocionando trajes de baño y negocios de construcción de piscinas, pero su salud se iba deteriorando poco a poco. ¡Sangre! ¡Está herido! Tras una caída se fracturó el fémur. Después los médicos le detectaron una lesión cardíaca. Le operaron de 2 tumores en el cuello y, para colmo, empezó a perder sus facultades mentales. Tarzán. 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 Pasó un tiempo viviendo en un hospital para actores jubilados, pero a principios de los años 80 su mujer le sacó de allí para llevárselo a Acapulco. Allí se fue consumiendo entre dolencias físicas e ingresos psiquiátricos, en los que, completamente enajenado, lanzaba el grito del personaje mítico que le hizo famoso. Murió el 20 de enero de 1984. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. I've been here before, but always hit the floor.
I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. I never shoot to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you, I have to risk it all. 'Cause the writing's on the wall. Este es el cantante británico Sam Smith, con un tema titulado Writings on the Wall, que pertenece a la última película del agente 007, Spectre. Supongo que ya sabrás que el programa 00 está oficialmente obsoleto, lo cual lleva a preguntarme a qué has venido exactamente. Dime, James, ¿a qué has venido? A matarte. Y yo creyendo que venías a morir. Es cuestión de perspectiva. Spectre es por el momento la última película de James Bond, pero la siguiente ya está rodada. Llevará por título Sin tiempo para morir, de nuevo con Daniel Craig en la piel de 007, y se estrenará en abril de 2020. Pero vamos a seguir hablando de música de cine porque es también la protagonista de nuestro segundo reportaje. Os vamos a hablar de la que muchos consideran la mejor banda sonora de jazz de la historia, la de Ascensor para el Cadalso, una película francesa de 1958 dirigida por Louis Malle y presidida de principio a fin por la trompeta de Miles Davis. En la década de los 50, París se había convertido en el paraíso de los músicos de jazz. Si busca usted emociones excitantes, yo puedo recomendarle varios antros en la ciudad. Los músicos norteamericanos descubrieron en la capital francesa un lugar donde eran reconocidos como ídolos, cuando en su propio país todavía muchos sufrían el desprecio y la marginación a causa del color de su piel. Músico, punto, y no tengo que demostrar nada a nadie. ¿Demostrar qué? Porque soy negro, soy diferente. Porque soy negro, no soy diferente. Soy diferente, no soy diferente. ¿Qué importa? No tengo que demostrárselo a nadie. ¿Puedes entenderlo? Muchas leyendas del jazz se instalaron en Francia y otros venían a tocar a menudo. En 1957, el trompetista Miles Davis llegó a París contratado para ofrecer una serie de conciertos en Francia y otros países europeos. Anoche estuve observando a aquella gente mientras tocabas. También les parecías especial. Será por la música. La música, de acuerdo. Pero es algo más que eso. Es la forma en que la vives. Pero diversos problemas hicieron imposible la gira, que quedó reducida tan solo a un par de conciertos. No obstante, Davis decidió aprovechar su estancia en París para conocer a los intelectuales y a las estrellas francesas de moda. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir o Boris Vian se encargaron de pasearle por las noches parisinas e incluso llegó a enamorarse de una famosa actriz y cantante. Mire, voy a ponerle un pequeño acertijo. ¿Conoce a una señora elegante, un poco noctámbula? ¿De quién me está hablando? Era Juliette Gréco, con la que Miles Davis mantuvo un tórrido romance durante algunas semanas. En
En esas mismas fechas, el director Louis Malle acababa de rodar su primera película, la adaptación de una novela negra del escritor Noël Caleff titulada Ascensor para el cadalso. Se habrá desarrollado como una tragedia antigua, en 24 horas. El crimen fue cometido una noche. El asesino habrá sido identificado por la mañana. Será capturado lo más tarde esta noche. Estaba protagonizada por Maurice Ronet y Jean Moreau, que daban vida a una pareja de amantes que planean asesinar al marido de ella, jefe de la empresa donde trabaja él. Te esperaré en la terraza del Royal Camus, como de costumbre. Cuando todo haya acabado, cogerás tu gran coche. Te detendrás enfrente. Yo subiré contigo. Y seremos libres, Julián. De acuerdo. El hombre comete el crimen, pero antes de abandonar el edificio queda atrapado en el ascensor. Florence me está esperando. Y tengo el motor en marcha. Allí se verá obligado a pasar toda la noche. Mientras tanto, su coche, que le esperaba en marcha en la puerta, es robado por un joven delincuente y su novia, que acabarán asesinando esa noche a 2 turistas. Como resultado, el protagonista se convierte en el principal sospechoso no del crimen que ha cometido, sino de otro. Su coche, su revólver y su impermeable están ya en nuestras manos. Testigos le han reconocido a él y a la mujer que le acompañaba. En cuanto a los móviles de este acto insensato, pueden ser diversos. Nada más terminar el rodaje, Louis Malle se puso a la búsqueda de un compositor para que hiciera la banda sonora de la película. Fue Jean-Paul Rappeneau, futuro director de películas como Cyrano de Bergerac y por entonces ayudante de dirección de Louis Malle, además de un gran aficionado al jazz, quien le propuso contratar a Miles Davis, aprovechando que estaba en la ciudad. ¿Necesitas un trompeta? Davis aceptó con la única condición de que instalaran en la habitación de su hotel un piano y un proyector para ver la película, ya que no estaba dispuesto a trabajar en otro lugar. En poco más de una semana esbozó una partitura, apenas unas líneas generales musicales, ya que su fuerte era la improvisación. Tiene auténtico don para la melodía. Es usted un creador intuitivo. Cada vez que se lleva un instrumento a la boca, compone. Sus improvisaciones son totalmente personales. Le imprimen un sello de compositor. La noche del 4 al 5 de diciembre de 1957, Davis, junto al cuarteto que le había acompañado en sus conciertos parisinos, es decir, el batería Kenny Clarke y 3 músicos franceses, piano, saxo y contrabajo, se dieron cita en el estudio Post, un edificio lúgubre y oscuro muy acorde con el ambiente de la película. Esperen, voy a encender. Las escenas que precisaban música habían sido montadas en continuo para ser visionadas una y otra vez, y los músicos comenzaron a improvisar con la vista puesta en la pantalla. Según relató el escritor Boris Vian, presente en la grabación, el ambiente fue de lo más relajado. La propia Jean Moreau preparó un pequeño bar para atender a los músicos durante toda la noche. Mi champán preferido. Él no toma champán. Oh, pero ¿cómo es posible que haya alguien a quien no le guste el champán? No es que no me guste, pero en mi generación pensamos en algo más que en los tapones de champán. La música de Miles Davis acompaña a las seductoras imágenes urbanas del París en blanco y negro que muestra la película. Es casi un personaje más, como una especie de voz en off que explica las emociones de los personajes y anuncia los giros de la trama. Su trompeta está llena de matices, dudas, desesperación, pasión. Te quiero. Y si no escuchara tu voz, estaría perdido en un país de silencio. Eso no es de valientes. El amor tampoco lo es. El pulso sostenido del contrabajo acompaña siempre las apariciones del hombre. En cambio, a Jean Moreau se la identifica siempre con la trompeta. En las escenas en las que ella deambula por las calles y visita varios locales preguntando por su amante, la música de Miles Davis se convierte en el propio paseo, dejando en el aire una inquietante incertidumbre. ¿Ha visto al señor Tavernier esta tarde? No, señora.
¿No ha telefoneado? No, señora. Es de señalar, en uno de los temas de la banda sonora, el titulado Diner au Motel, la extraña sonoridad de la trompeta de Davis. Al parecer, en un momento determinado de la grabación, un pequeño fragmento de la piel de su labio se despegó para ir a colocarse en la boquilla. En vez de parar, el músico decidió seguir tocando, aceptando de buen grado el pequeño matiz sonoro que le daba a su música esa vibración. Ascensor para el Cadalso constituye una inmejorable fusión entre cine y música. Para muchos especialistas se trata de la mejor banda sonora de jazz de la historia. Más tarde se hablará de nosotros. Se nos citará como ejemplo. La música seguirá. Nosotros estaremos muertos. Una banda sonora improvisada en una noche mágica en París. Un año más tarde, Miles Davis repetiría la misma fórmula de trabajo en Nueva York. Los músicos franceses que le acompañaron entonces habían sido sustituidos por otros genios del jazz como John Coltrane o Bill Evans, y lo que grabaron entonces fue Kind of Blue, uno de los mejores, si no el mejor disco de jazz de la historia. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Pues esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a despedir con otra banda sonora que también tiene toques de jazz, la que Alex North compuso para la película Mañana lloraré, protagonizada por Susan Hayward en 1955. Mañana nosotros no lloraremos, sino que volveremos con el Sucedió una noche habitual dentro del programa El cine en la SER. Un saludo para todos y hasta la próxima.